Pues mira, creo que soy una persona que ha intentado vivir la vida muy intensa, con conciencia, entregado, y trato de estar muy conectado con esta parte vulnerable, que finalmente ha sido el motor de mi creación, el motor de mi vida, el motor de mis relaciones personales, el motor de mi vida profesional. Y creo que mi camino actual es la búsqueda espiritual. Me dedico a la musicoterapia desde hace casi 30 años, a la psicoterapia en general, pero en especial a la musicoterapia que he llamado musicoterapia humanista. Pues mira, te lo puedo decir de diferentes maneras. Creo que una forma como muy fácil de entender es una psicoterapia musical. Hay muchas corrientes en el mundo de musicoterapia. Cuando yo empecé esto en México no había nada, hace más o menos 30 años. Habían libros, pero no había nada que fuera formal en México, ¿no? Y comencé un camino, que fue un camino muy espontáneo, muy natural, de usar la música, tanto la música pregrabada, o sea, la música de obras musicales, como instrumentos musicales como los que están aquí atrás. Y fue un camino arduo, con errores, con aciertos, y se fue creando la musicoterapia humanista. Yo creo que la musicoterapia humanista es este vínculo profundo que tenemos y que hacemos entre el paciente y el terapeuta, en donde en medio está la música. Somos co-creadores del sonido y la música se mete a lugares realmente profundos donde difícilmente se entra a través de otros métodos. Diría que esencialmente esto es la musicoterapia humanista. Está basado con fundamentos del humanismo y el camino de la aceptación, de la empatía, del respeto, de la congruencia, siempre están como una línea a la cual seguimos. Pues fíjate que la primera manifestación de amor que yo tuve, que lo descubrí en una terapia, fue a través de los cantos de mi nana y de los cantos de mi mamá también. Yo estuve rodeado de música y fui un niño solitario, travieso y muy inseguro. Y la música era como mi mejor amiga y estaba en las buenas y en las malas. Terminé la carrera de medicina, hice algunas cosas por ahí, especialidades. Y cuando entré a la maestría de desarrollo humano, decía, yo tengo que integrar algo, yo tengo que hacer algo para usar la música como una forma de entrar en el alma de la gente, ¿no? Y empecé a crear esto, creando vínculos con la música, creando técnicas, creando experimentos, creando formas de vincularme y de ayudarle a la persona a vincularse consigo misma. Y fue así como fue surgiendo la musicoterapia humanista, de esta manera. Yo digo que de alguna forma yo no soy el creador, hay algo que vino de algún lado que no sé de qué es y que yo tuve la capacidad de ponerlo afuera, nada más, como si hubiera sido un canal. Cualquier persona que quiera crecer, que quiera tomar conciencia, que quiera responsabilizarse de quién es y que quiera movilizar su energía. Esta es una de las diferencias que la musicoterapia humanista tiene a las otras musicoterapias y a otros tipos de terapias verbales. Yo ya no creo mucho en la terapia verbal.
cuando llegamos a trabajar lo nuestro, trabajamos lo que somos conscientes de nosotros. Y lo que hace la música es meterse al inconsciente, meterse al alma, meterse al corazón, y empiezan a emerger sentimientos, sensaciones, emociones, recuerdos, imágenes que han estado durante toda la vida. Y entonces, esta es una forma de hacer terapia profunda. No creo que esté muy dirigida a personas que quieran descubrir poca profundidad en sí mismos. Realmente tocamos lugares muy fuertes y muy profundos. Todo tipo de problemáticas podemos atenderlas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con la parte de la psicosis, que no es exactamente un área que podemos trabajar con facilidad, al menos con la música pregrabada, podemos usar instrumentos musicales, pero toda la parte de la neurosis es posible trabajarla con toda la problemática existencial que existe en todos los seres humanos que vivimos en este planeta, ¿no? Sí, con gusto te voy a reportar el caso de Sofía, que está aquí en mi libro. Es un caso que para mí fue muy importante porque además Sofía se convirtió en una gran amiga después. Esta fue una chica que llegó conmigo después de haber tenido un accidente en una carretera. Ella iba manejando, iba con su chiquita al lado, la chiquita muere. Ella se interna en un hospital durante 6 meses y queda muy mal físicamente y muy mal emocionalmente. Llega conmigo con muchos psicofármacos y te voy a plantear o te voy a platicar un poco lo que es el caso de una sesión de ella, ¿no? Ella me dice en ese momento que quiere trabajar la despedida con su hija. Cada que una persona llega a plantear algo, le llamamos eso, el planteamiento del tema. Puede ser un planteamiento emocional, un planteamiento existencial, un planteamiento espiritual. Ese es el primer paso. Después el segundo paso es la preparación. Preparamos al cuerpo y preparamos al alma para trabajar con la música. Todavía no usamos música hasta ese momento. Ese es el segundo paso. El tercer paso es la exploración. Y ahí exploramos lo que la persona trae. En este caso, yo le pido que en la preparación se coloque en una postura que refleje su sentimiento. Ella reflejaba un sentimiento entre depresión y tristeza. Y entonces yo utilizo una obra para explorar su tristeza. Y esta obra que incluso estaremos escuchando es una obra de Bach. Yo utilizo mucho música clásica por la complejidad, y esa complejidad permite empatizar la complejidad del ser humano. Y esa obra la utilicé con ella. Ella comenzó a tocar su tristeza de manera más profunda. Es esta obra que estamos escuchando. Es una obra que nos va metiendo poquito a poco, son como pasos que nos van metiendo. Y ella se fue evidentemente adentrando en su interior hasta que aparece la imagen de ella sentada en la tumba de su hija. Esto es lo que llamamos la tercera fase o la cuarta fase de la metodología, que es el contacto. El contacto es inmediato, casi nos lleva en esa inmediatez a la parte que llamamos profundización o intensificación, ¿no? Que sería el quinto paso.
Entonces ella, estando en la tumba de su hija, empieza a sentir mucho enojo, mucha rabia. Y en ese momento el musicoterapeuta, en este caso mi persona, cambia la obra musical a una obra que empatizara con el enojo, que empatizara con la rabia que tenía hacia la existencia, hacia Dios, hacia la vida misma que le había quitado a su hija, ¿no? A esta etapa de intensificación, pues es el momento donde todo se profundiza, todo se amplía, la conciencia se hace grande, y también hay una catarsis en este proceso que ayuda a la persona a liberar emocionalmente lo que traiga. Esto dura algunos minutos, en total una sesión de musicoterapia dura 1 hora, pero esta etapa de intensificación durará unos 10, 15 minutos, no más. Y es el momento donde la música se vuelve más dramática, no necesariamente intensa, pero sí más profunda en otras ocasiones. Y posteriormente a eso viene otra etapa, que es la etapa de la resolución. Y esta es una etapa en donde la persona, una vez que ha liberado su emoción, puede empezar a integrar sus darse cuentas, su insight, su conciencia. Es un momento en donde el terapeuta hace preguntas más existenciales o simplemente acompaña en silencio. Casi no hablamos en la musicoterapia, lo debo decir, le damos mucho espacio a que la música sea el gran cofacilitador, porque la música es la que hace el trabajo si está bien utilizada. Y esta es la etapa donde se integra todo lo vivido en la psique, en el alma, en el corazón, y al integrarse hay aprendizajes para la vida. Y posteriormente a esta etapa viene la etapa de procesamiento, donde procesamos verbalmente lo que pasó. Evidentemente a veces la persona está tan tocada que no puede hablar. Entonces a veces solo el silencio, a lo mejor un toque físico, a lo mejor un dibujo, a lo mejor solo una pregunta de qué fue lo más importante para ti o de qué te das cuenta en esta sesión, únicamente con eso es suficiente. Porque la música está trabajando sobre todo en el hemisferio derecho, donde viven las emociones, donde viven los sentimientos más profundos. Y la persona no está apta en ese momento de integrar todo. Entonces a veces se tardan horas o a lo mejor días o semanas en integrar lo que pasa en una sesión de musicoterapia, ¿no? Esto es como, en grandes rasgos, como es esta metodología de 7 pasos, que dicho sea de paso, cuando yo comencé esto, pues no existía, ¿no? Tuve que empezar a crearla poco a poco. Yo hacía las cosas de manera como muy natural, no sabía de dónde surgían, pero empezamos a crear la metodología. Sofía estuvo conmigo un par de años. Evidentemente los psicofármacos los eliminamos poco a poco. Ella empezó a aceptar su condición, empezó a aceptar el dolor y el duelo de la pérdida de su hija. Y empezó también como a movilizar su energía de tanta depresión que tenía, ¿no? Aquí trabajamos mucho con emociones intensas y trabajamos mucho con la depresión. Y en este caso lo hicimos a través de tambores, a través de mucho movimiento corporal, a través de su voz, que fue como un elemento, fue sacando poco a poco y movilizando su energía. Tenemos la creencia que la depresión no es otra cosa que sentimientos que están guardados en lo profundo y que no podemos moverlos, especialmente
el enojo, la rabia, el coraje. Y bueno, Sofía, después de estos años, incluso ya estudió con nosotros aquí, y puedo decir que fue un caso difícil, pero un caso que a mí me llenó de compasión y de amor hacia ella. La música penetra lugares que otras terapias no pueden entrar. Stan Grof, que es uno de las personas más serias en el ámbito transpersonal, hablaba de COEX o sistemas de experiencia condensada. La música entra a esos lugares profundos en donde se abre una gama de emociones, de experiencias, de recuerdos, de imágenes que con otras terapias no es posible accesar. Lo que platicamos verbalmente es muy limitado. Lo que puede hacer la música es abrir la conciencia, abrir al cuerpo a tocar emociones que ni sabíamos que ahí estaban. La música tiene el poder de acompañar las heridas de una manera profunda y muy bella, por la simple existencia de la armonía de la música. Es como si la música tocara la herida, la abriera, le permitiera sangrar, por decirlo así, y a la vez, con su propia armonía, comenzar a curarla. La música sana a niveles muy profundos, aunque no seamos conscientes de esa sanación. Cuando la música está bien elegida, cuando la experiencia está bien elegida, porque cuando hablo de música no solo estoy hablando de la música que ponemos, sino de la voz, de los instrumentos musicales y de otras técnicas que usamos. Entonces, abre y moviliza la energía. Yo aprendí algún día que para que hubiera sanación tenía que haber conciencia, tenía que haber responsabilización. Pero algo me hacía falta en el proceso de aprendizaje. Y a este par de elementos puse un tercero, que era la movilización de la energía. Entonces, cuando estás en una sesión de musicoterapia, no solo eres consciente o te puedes hacer responsable, sino que movilizas tu energía de tal manera en que tu sistema neurológico se abre a posibilidades que las terapias verbales no tienen. La música impulsa, acompaña, desencadena, cataliza lo que está dentro. Y eso es algo que al menos yo no he experimentado en las terapias verbales. Esas son algunas de las diferencias que tiene la musicoterapia humanista. Y trabajamos mucho con la verdad, trabajamos mucho con el ser humano del musicoterapeuta. Yo hablo en mi libro acerca de la empatía total. No le tenemos miedo a percibir al otro desde nuestros 4 canales que consideramos que son importantes, como decir, ¿cómo te puedo percibir a ti desde mi mente, tu emoción? Es como son canales distintos. Yo puedo percibir tus pensamientos desde mis pensamientos, pero yo tengo que abrir mi corazón para percibir tu corazón. Y no le tenemos miedo a abrir el corazón. De hecho, creemos que es una gran herramienta en la musicoterapia humanista, que abramos nuestra propia sensibilidad a lo que le pasa al otro. De esa manera yo te estoy comprendiendo a niveles que si solo te entiendo racionalmente, no te podría yo comprender. O la otra parte es desde mi cuerpo, yo necesito empatizar corporalmente desde mi cuerpo con el tuyo y por supuesto empatizar espiritualmente desde mi experiencia espiritual con tu experiencia espiritual. Es algunas de las, digamos que,
de las aportaciones que hace la musicoterapia humanista a diferencia de otras terapias. Sí, pues yo no tengo hijos, este es mi hijo, él es el varón, la musicoterapia es la mujercita. Este libro es la experiencia de estos 25 años de trabajo con la musicoterapia. Tardé 10 años en gestarlo y el trabajo de parto duró como un año más o menos. Y es un libro pues, que habla de esta experiencia de la musicoterapia humanista en estos 25 años. Este libro lo presenté en el Congreso Mundial de Musicoterapia en Argentina en el 2008 y desde ahí pues es la base de nuestro trabajo aquí en el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Realmente es un libro para psicoterapeutas, no es un libro para personas porque se aburrirían. Es un libro más técnico que enseña como todas las técnicas que tenemos que aprender en la musicoterapia humanista, ¿no? Este instituto, yo pierdo la cuenta ya de los años, pero tiene ya alrededor de 30 años, ¿no? Quizá un poco más, un poco menos, ¿no? Tenemos alrededor de 25 generaciones de especialidad en musicoterapia. Tenemos 2 generaciones de maestría en musicoterapia y tenemos 4, no, aquí me equivoqué, son 7 generaciones de máster de musicoterapia. Estamos por reabrir la maestría de musicoterapia en este espacio y la maestría dura 2 años. Se subdivide como en algunos programas que le llamamos también diplomados, donde la persona puede tomarlos solos, como facilitación humanista, como formación musical creativa, que es toda la parte musical que la persona necesita saber. No necesitan ser músicos para ser musicoterapeutas. Lo que les vamos a enseñar aquí es lo único que tienen que aprender. No necesitan ser músicos, sí necesitan amar la música, pero eso también se va creando con el tiempo. Y bueno, y toda la parte ya de la musicoterapia humanista. Esto es lo que hace los 2 años de maestría. Tenemos programas para niños, tenemos programas también para trabajar la parte más clínica, médica. Tenemos talleres de manejo de emociones con música, del trabajo con la herida, el corazón del guerrero, que es uno de los talleres que mis preferidos en darlos. Y tenemos algunas otras actividades de apreciación musical que pues hacen parte de lo que damos aquí en este instituto.